Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a nivel mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 22 de mayo de 1813, en la ciudad de Leipzig, Alemania, nace el compositor romántico alemán Richard Wagner, una de las figuras más importantes de la música del siglo XIX. Son conocidas sus óperas El holandés errante, Tannhäuser o El anillo de Nibelungo. 22 de mayo de 1866, nace Aquileo J. Echeverría, escritor, periodista, político y célebre poeta costumbrista costarricense. Es una de las figuras más importantes de nuestra historia literaria. 22 de mayo de 1885, nace en la capital el compositor nacional Julio Fonseca Gutiérrez. Fue el más prolífico compositor de valses que ha producido Costa Rica. Comenzó a escribirlos a los 13 años y llega al final de su vida aún haciéndolo. Estos valses demuestran su evolución artística y contienen momentos muy inspirados, con su propio encanto y belleza. 22 de mayo de 1885, fallece en París, Francia, el poeta, dramaturgo y novelista romántico francés Victor Hugo, considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa. 22 de mayo de 1960, en las cercanías de Valdivia, Chile, tiene lugar el terremoto más poderoso jamás registrado, con una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, dejando un balance de más de 2.000 personas muertas, 3.000 heridos y unos 2 millones de personas sin hogar. El poderoso tsunami resultante causará enormes daños y cerca de 200 muertes a miles de kilómetros de distancia en Hawái, Japón y la costa oeste de Estados Unidos. 22 de mayo de 1972, llega a Moscú Richard M. Nixon para realizar la primera visita de un presidente de Estados Unidos a la Unión Soviética. Y en un día como hoy, 22 de mayo de 1990, tras 150 años de separación de hecho, se unen los dos Yemen, del norte y del sur, formando la República de Yemen. Poco después, la inestabilidad económica situará al nuevo país al borde del colapso y en 1994, una guerra civil disolverá temporalmente la Unión. Las elecciones libres volverán al país en 1997. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones.
Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. ¿Solo el sector privado produce riqueza? No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Se juntaron los más grandes. Póntela, pom 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 pom, póntela, la mascarilla. No importa el lugar donde vayas a estar, acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, pom 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 pom, póntela, la mascarilla. Póntela, pom 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 pom, póntela, la mascarilla. Por amor a tus padres, por amor a tus hijos, y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, pom 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 pom, póntela, la mascarilla. Póntela, pom 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 pom, póntela, la mascarilla. Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda tu distancia social. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Bueno, parece que ya hemos solucionado el problema. Vamos a ver si lo logramos. Me cuentan si estamos ahí ya con el... Permítame aquí porque no logramos vernos bien. Un ajustito rápido nada más. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado un poco accidentada para el inicio. Este sábado 22 de mayo del 2021 estamos en su programa En la Esquina del Parque, nuestro programa número 1621, en este día que es el 142º día del año. 142 días completamos a la medianoche y restarán 223 días para decirle adiós a 2021. Saludamos a todos los que nos siguen por la plataforma del Facebook Live de la Esquina del Parque y por la plataforma de Antena 6 a lo largo y ancho del país. Saludamos a quienes nos ven por Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, allá en la zona sur del país, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Hoy tenemos como invitado al licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, para hablar de política, por supuesto, porque ya estamos inmersos en procesos electorales que están a la vuelta de la esquina. El 6 de junio, convención del Partido de Liberación Nacional, y el 27 de junio, convención de la Unidad Social Cristiana. De eso y de lo que está pasando en el mundo político del país, conversamos en esta tarde de sábado con don Sergio. Ya pasamos por corte comercial, ya pasamos por un día como hoy, así que entramos en materia. Don Sergio, un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, y muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. Aquí en una tarde lluviosa, como en cualquier esquina de un parque, ¿verdad? Nos estamos tapando ahí bajo el techo del kiosquito del parque, porque la verdad es que la lluvia ha sido intensa, al menos donde yo resido, en Vázquez de Coronado, con
tormenta incluida. Y escucho que en Desamparado la cosa anda similar. Sí, aquí acaba de empezar el agua y pues sí, ahora no podríamos estar cubriéndonos en un parque porque están todos cerrados por la pandemia nuevamente, ¿verdad? Entonces lo que nos queda es tener un poquito de naturaleza a un lado, usted con los lirios atrás, que no tienen nada que ver con lo que pasó el pasado miércoles, los lirios, como no tienen que ver el color medio lila de esta camisa, eso es historia ya pasada, esto es política, no es fútbol, no tenemos nada que decir, y así es la historia de Costa Rica, don Sergio, porque tenemos que iniciar con una claridad. ¿Será propicio en tiempos de los en que la estamos esquina del parque realizar convenciones de partidos políticos? Vea que empiezo con lo que menos nadie ha querido tocar. Si no hubiera sido el mejor de los actos nacionales que los partidos políticos hubieran declinado de sus convenciones, pero bueno, hay que renovar estructuras y ese tipo de cosas, pero ¿cómo lo ve usted, don Sergio? Bueno, me parece que es un muy buen punto de arranque. Yo siempre, bueno, no lo digo yo, lo dicen los estudios y yo lo suscribo. Una cosa que los estudios de opinión vienen señalando un día sí y otro también, indistintamente de cuál sea la empresa o la academia que los lleve a cabo, es cómo se ha ido acrecentando el número de personas que se desligan de su vinculación con partidos políticos. Por ejemplo, en el estudio de la CIEP, del CIEP, que se hizo recientemente público, se sube a un 87% el porcentaje de personas que dicen no estar adheridas a ningún partido político. Inclusive dice el mismo estudio que supera el 66% con el que arrancaba la campaña de hace 4 años. Y que es casi que el número más alto en toda la historia que al menos tiene el CIEP de hacer este tipo de mediciones. Y esto no es gratuito. Esto no es gratuito, o sea, detrás de esa falta de conexión de la gente con los partidos, también hay que entender que estos últimos no hacen clic con la ciudadanía, con sus necesidades, con sus expectativas, a pesar de que teóricamente esa es la razón de ser principal de los partidos políticos, ser un vehículo a través del cual se canalizan las demandas y expectativas ciudadanas y se trata de convertir esas necesidades, esas inquietudes y esas demandas en propuestas concretas que, llegando al ejercicio del poder, si así lo permite la misma ciudadanía, se pueden transformar o en política pública o en leyes de la República. Entonces, es interesante porque de alguna forma hay una tremenda contradicción entre lo que dice la teoría, lo que dice el marco jurídico e institucional de nuestro país. Recordemos que este es un país con un régimen político republicano, con un sistema democrático representativo, donde el monopolio de la representación política radica justamente en los partidos políticos. Por eso, como lo he dicho en otras ocasiones en este mismo programa, ninguna persona que desee ocupar un cargo de elección popular puede hacerlo si no es a través de un partido político. Bueno, a pesar de eso, y a pesar de que, como se dice popularmente, tienen la mesa servida, los partidos en su accionar cotidiano pareciera que no entienden esa función y se desligan de la ciudadanía, y la ciudadanía lo comprende, y por eso es que la ciudadanía casi que solamente les toma importancia, y porque es así obligatoriamente en nuestro sistema, por lo que ya señalé, cuando hay elecciones. Y por eso un porcentaje de la gente acude a las urnas y termina votando por uno u otro partido político. Pero en general, a lo largo de los 4 años que dura un periodo constitucional, para el común de la ciudadanía, no estoy hablando aquí de los que están directamente involucrados en los partidos, obviamente no, que son una minoría, pero para la ciudadanía, que somos o son la mayoría, los partidos políticos prácticamente no tienen ninguna trascendencia en su vida cotidiana. ¿Por qué dije todo esto, Fernando? Porque justamente este ejemplo que planteó es fundamental. Era un momento oportuno para demostrar sensibilidad, para demostrar conexión con la problemática social y con la problemática sanitaria que hoy afecta al país. Hoy, como nunca antes, en toda la etapa de la pandemia en la que Costa Rica ha estado involucrada, registramos los números tan elevados de contagio, tan elevados de fallecimientos como consecuencia directa o indirecta de la COVID. Nunca como ahora estamos
prácticamente a las puertas de un colapso hospitalario. Entonces, en un contexto como este, y máxime que pareciera que ya el gobierno se quedó sin gasolina, sin músculo político para volver a aquellas medidas tan, digamos, restrictivas que implementaron el año pasado, era el momento oportuno para que los partidos políticos, como señalabas, Fernando, hace un rato, tomaran una actitud proactiva y dijeran, no, vamos a hacer un alto en el camino. Si bien es cierto, estos procesos son importantes, son parte de una dinámica de la democracia que no puede soslayarse y que está inclusive regulada por la misma legislación que así lo obliga, pero vamos a hacer un alto en el camino, vamos a apurarnos, vamos a acelerar procesos, vamos a tratar de hacer las cosas más simples y vamos a cumplir con los requisitos que señala el Código Electoral, pero aplazando estos procesos y particularmente en el caso específico de esos dos partidos que mencionaste, que son los únicos que insisten, y digo insisten porque ya el Tribunal Supremo de Elecciones no lo pone como una condición obligatoria, insisten en arrancar sus procesos de renovación de sus estructuras internas desde los distritos administrativos. Recordemos que ya eso no es obligatorio, es decir, los partidos pueden arrancar ese proceso de renovación desde sus cantones, con asambleas cantonales que muchos podrán decir, bueno, son 5 personas en un garaje. Finalmente, esas son cosas muy internas de esos partidos políticos. Pero bueno, la Unidad de Liberación insiste en que lo quieren hacer abierto y para hacerlo atractivo, sabiendo ellos que esos procesos no le interesan a más nadie que su dirigencia más identificada, los suman o los anexan a un proceso que podría generar un poquito más de interés en la ciudadanía, que es la escogencia de quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia de la República. Pero son dos procesos diferentes, eso también hay que aclararlo, ¿verdad? Obviamente los medios le dan mucha importancia al que tiene más relevancia mediática, que es la escogencia del candidato o candidata a la presidencia, pero paralelo a eso, los dos partidos van a iniciar con ese mismo día el proceso de renovación de sus estructuras internas. Entonces, era un momento oportuno, pienso yo, y con esto concluyo, para haber dado una visión proactiva que a lo largo de toda esta pandemia no han tenido. Los partidos se terminan, especialmente los que tienen, o bueno, básicamente los que tienen representación legislativa, se terminan apoyando en sus bancadas parlamentarias, porque saben que el titular va a ser partido tal dijo tal cosa, partido Y dijo tal otra, aunque sean solamente una facción de los partidos los que hacen eso, las y los diputados, y entonces les delegan a ellos, por decirlo así, todo lo que tiene que ver con la vinculación cotidiana con la sociedad. Cuando vimos, y lo dije la vez anterior que estuve aquí contigo, que me hiciste el honor de involucrarme en tu programa, cuando vimos en las mesas de diálogo de unos o de otros a los partidos políticos como partidos políticos participando activamente? Nunca. Hemos visto a organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones comunales, hemos visto inclusive a organizaciones religiosas. Vean el último comunicado conjunto que suscribieron la Conferencia Episcopal, la UCAEB y organizaciones sociales, exhortando al gobierno a agilizar el proceso de vacunación, para poner un ejemplo. ¿Cuándo hemos visto en todos esos espacios que son de interés nacional a los partidos, y no digo a los diputados de los partidos, o a los alcaldes, que son otra expresión de los partidos, no, a los partidos, a esa identidad específica? ¿De qué sabe la gente cuando, de partidos políticos, o cuándo salen los partidos políticos a relucir y son noticia? Cuando están hablando de estos procesos internos o de estos procesos que tienen una clara dimensión electoral, nada más. Entonces, ¿qué muestra todo esto? Desde mi perspectiva, claro está, ahí pueden discrepar conmigo los que nos están siguiendo, que los partidos políticos hace mucho rato entraron en una crisis estructural, en una crisis institucional. Los partidos únicamente sirven como maquinarias para llegar a los puestos de elección popular, y yo soy de la tesis, aunque por supuesto esto es muy arriesgado porque no tengo cómo probarlo, de que, vamos a plantearlo diferente, manejo la hipótesis de que si existiera la posibilidad de quitarles el monopolio de la representación política, cuidado, y no sería el inicio del fin de los partidos políticos, al menos de esos partidos como los hemos conocido, porque existen otros que son más movimiento que partido y que tal vez han aprendido entonces a que ya no necesariamente la figura del partido político es la que tiene que tener plena vigencia, sino que más bien a lo largo de todo un periodo le dan más énfasis a su dimensión de movimiento, y llegado el momento electoral, que es cuando se activa la dimensión de partido,
la ponen a funcionar. Y me estoy refiriendo básicamente al PAC o inclusive al mismo Frente Amplio o a otras agrupaciones de esta naturaleza, en su momento tal vez hasta Restauración Nacional, que supo montarse sobre una estructura de organizaciones, digamos, religiosas que contribuyeron decididamente a movilizarle votantes, y lo que era propiamente la estructura del partido, pues era una mampara jurídica que básicamente blindaba los procesos, pero el protagonismo lo tenían esos movimientos al interior de los partidos políticos. Don Sergio, yo le compro la tesis de la hipótesis, me parece muy válida. Yo creo que si no existiera el monopolio de los partidos, hoy estaríamos llenos de candidatos, de movimientos, de grupos, y cuidado, no de personas solas, ¿verdad? Sin ninguna estructura, apelando a algún sentimiento. Pero don Sergio, antes de entrar en materia con las convenciones, en lo que usted decía, usted conoce un caso muy bien y lo ha planteado con nosotros aquí. Y es el caso de la elección interna hace poco del nuevo presidente del Partido Demócrata Cristiano en Alemania. Uno no envidia los gozos de Europa, pero hay cosas que sin duda alguna llaman la atención. Fue un proceso, entiendo, como de unas 1000 personas y todo virtual, y era nada más y nada menos que elegir a la sustituta de doña Angela Merkel. Es decir, estamos hablando de una señora dirigente, de un perfil que desearíamos nosotros tener, 10 varones y 10 mujeres del estilo de ella aquí, o uno y uno por lo menos. Cuéntenos un poco de esa experiencia, recordémosles a la gente eso reciente, para que vean que hay procesos, sin duda alguna, en los que las elecciones internas se ajustan a esas realidades que está viviendo el planeta, don Sergio. Sí, como bien señala, bueno, el sistema tal vez alemán, como la mayoría de los países de Europa, dista un poco, ¿verdad?, del modelo que impera especialmente en América Latina. Nosotros, bueno, ellos son más bien regímenes parlamentarios. En el caso alemán específicamente es un sistema republicano parlamentario donde existe una figura de un presidente que es una figura más simbólica, que hace una representación o que más bien cumple un rol de representación del Estado alemán, que no necesariamente es del mismo partido político de quien ejerce la jefatura de gobierno. Acá en Costa Rica, ambas figuras, para hacer el paralelismo, digamos, haciendo el análisis comparado, ambas figuras o ambos roles, ser jefe de Estado y ser jefe de gobierno, lo asume directamente el titular del Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente Alvarado, pero digamos, quien sea el presidente de la República es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. En estos países no, el jefe de Estado es uno y quien ejerce la jefatura de gobierno es otro. En Alemania, la jefatura de gobierno o a la figura se le llama canciller o cancillera federal. Digamos, se le llama canciller a quien ejerce la titularidad del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en el caso de Alemania, el canciller, o en este caso la cancillera federal, es como decir el equivalente a nuestro jefe de gobierno, a nuestro presidente de la República. Normalmente en Alemania se elige primero el Parlamento, en alemán el Bundestag, el Parlamento, y del Parlamento se elige al jefe de gobierno, a quien va a ocupar la Cancillería Federal. Normalmente, si un partido político tiene los suficientes votos, la mitad más uno del total de los que integran ese parlamento, podría, sin mayor dificultad, designar de dentro de los suyos a quien va a ser el canciller o la cancillera. Si eso no ocurre porque no tiene los votos suficientes, porque en la elección popular su, digamos, bancada tal vez fue la primer minoría, entonces es muy usual que se den las famosas alianzas que son programáticas y alianzas entre partidos políticos que a veces pueden tardar más que todo el proceso electoral previo. A manera de ejemplo, doña Angela Merkel, que ocupa ya por cuarta vez el mandato como cancillera federal, así que no es nada, coincido contigo, no es nada fácil sustituirla, y de manera consecutiva ha ejercido la cancillería. En el último gobierno, empero, para llegar a él tuvo que hacer una alianza, y esa alianza se llevó cerca de 2 meses, la construcción de la alianza.
¿verdad? Porque sí se llegó a un acuerdo programático con las fuerzas con las que se estableció dicho vínculo, que básicamente significa, en forma muy simple, que de los partidos con los que se quiere hacer una alianza para obtener los votos en el Parlamento necesarios para ratificar a la persona que ese partido quiere poner como canciller o cancillera y que no haya ningún problema, pues a cambio de esos votos hay que cederles algunos cargos en ministerios del gobierno, qué sé yo, el actual vicepresidente o el actual vicecanciller federal y ministro de Relaciones Exteriores es del Partido Socialdemócrata, que fue el aliado, digamos, del Partido Social Cristiano al cual pertenece doña Angela Merkel. Pero no es solamente eso, o sea, que no me interprete mal la gente, no es una repartición de puestos y se acabó. No, es que entonces se hace también una construcción programática y entonces se buscan aquellas propuestas del partido o los partidos con los que se quiere hacer esa alianza, esa coalición de gobierno, que sean más afines a las propuestas del partido dominante o al partido que lleva la iniciativa de la negociación, y se trata de construir una propuesta de gobierno más o menos integrada, más o menos cohesionada. No es perfecto, y no es que esto ya por firmar un acuerdo que se firme es con toda la ceremonia del caso, simplemente ya no van a haber tensiones ni conflictos, y probablemente en algunos temas en los que hay total diferencia entre los partidos socios de la coalición, habrá entre ellos disputas y luchas y conflictos y demás. O sea, eso, con esto quiero decir que tampoco es miel sobre hojuelas, ¿verdad? O sea, es un proceso constante. Pero Sergio, sí, eso sí es un gobierno de unidad nacional. No simplemente pues sí, coger figuras de partidos y ponerlas en un ministerio, a un ex candidato, poner a otro. No, no. Hay una consecuencia de una construcción bajo una base de principios, de ideas en lo que los une. Y no significa rehusar a seguir defendiendo lo que los separa. Que eso es muy interesante porque es la madurez ya de un país, de que algunos creen que cuando uno conversa o llega a acuerdos con alguien significa que tiene que dejar de pensar tal cual como pensaba antes de ese acuerdo. No, no, esa es la madurez de un verdadero gobierno de construcción por país en los elementos que se coinciden. Y sí me interesaría, Sergio, aprovechando también esa reiteración de ese proceso interno, ¿verdad? Porque entendemos ese proceso macro de país que nos diferencia, pero al igual ellos allá tienen que renovar sus estructuras, tienen que escoger a sus autoridades propias y han demostrado que se puede hacer de otra forma, insisto, con las diferencias. La experiencia alemana es una en la que los partidos políticos que como usted y yo en nuestra juventud queríamos construir aquel ideal donde lo que hubiera es una militancia que derivara después en un gran padrón de militantes, pues ellos lo han mantenido. También se les ha debilitado, no significa que es exclusiva de Costa Rica. También a los partidos en Alemania, los que usted hablaba, los demócratas cristianos y los socialdemócratas, se han cansado también del modelo y ahora son verdes o liberales o están en otros procesos diferentes, ¿verdad? Que igual creo que si no existiera el monopolio, cuidado, también podrían haber algunas sorpresas. Pero en esencia, al interno de cada partido, tienen que renovar también sus estructuras. Sí, efectivamente. Solo para terminar brevemente este último aspecto, entonces, claro, la figura de los partidos juega un rol determinante, porque el partido tiene una identidad propia que va más allá de quienes sean sus representantes en el Parlamento o en los órganos de dirección, ejecutivo federal o ejecutivo a nivel de las diferentes subunidades del Estado alemán. En el caso, por ejemplo, del CDU, y aquí ya lo conecto a la pregunta inicial, normalmente el que asume la presidencia del partido, normalmente, no es una regla establecida, pero normalmente pasa a ser el candidato a la Cancillería Federal. Va a ser parte de la nómina de los candidatos a diputados y adicionalmente va a ser el aspirante a la Cancillería Federal. Entonces, la elección era muy importante porque, como bien lo planteabas, no es fácil sustituir a doña Angela Merkel, quien además, a pesar de que para algunos podría haberse prolongado un periodo más, o sea, haber intentado reelegirse un periodo más,
especialmente porque mucha gente reconoce la forma en que ha manejado particularmente la crisis de la pandemia, pero ya ella había anunciado que este iba a ser su último periodo. También eso en honor a la verdad, y es una política con mucha claridad. Eso es una virtud que no muchos políticos tienen, de saber cuándo hay que decir hasta aquí. Ella había notado que de un proceso a otro ha venido perdiendo arraigo y apoyo electoral. Entonces, comprendía que ya era el momento propicio de hacerse a un lado. Ya lo había expresado inclusive mucho antes de que se diera el tema de la pandemia. Entonces, Sergio, ¿será que más que política era una buena ingeniera química? Muy estructurada y muy sistemática, como la mayoría de los que se decantan por ese tipo de disciplinas. Entonces, vamos a ver, ella, como ya se tenía eso claro, la elección tenía, digamos, ese elemento adicional, ese ingrediente adicional. Estos partidos, y aquí entro con lo que mencionabas hace un rato, evocando lo de la juventud, estos partidos sí manejan estos procesos internos completamente con sus propios padrones. Es decir, en esto no hay apertura para que gente de afuera venga y se involucre, no. No son convenciones abiertas, como le llamamos aquí a los procesos en donde se permite que gente que no es de un partido participe en la definición del ordenamiento de su propio partido, del cuadro de dirección o de la escogencia de quien va a ser su candidato en algún puesto de elección popular. Entonces es más fácil para ellos siempre, y esto es para que entiendan algo muy claro las personas, usted no puede medir chayotes o compararlos con papas. Siempre la militancia de un partido va a ser inferior a la población de ese país, por supuesto, y a los electores que lo puedan respaldar en un proceso ya de elección interpartidaria. ¿Por qué? Porque siempre una organización va a tener, digamos, menos interés o va a despertar menos interés en muchísima gente. Y más ahora, y esto sí, como bien lo dijiste, es también un problema en general de todos los sistemas de representación política, partidos como estos han ido perdiendo mucho respaldo. Inclusive está ahora la Alternativa para Alemania, que es un partido de derecha, que inclusive el CDU, doña Angela Merkel, ha dicho que bajo ningún concepto se puede negociar con ellos absolutamente nada, al que algunos quieren tildar de neonazi. Pero bueno, eso es un tema ya de la realidad política alemana. Pero a lo que voy es que los partidos políticos se manejan en sus estructuras internas con sus padrones de militancia. Entonces, de los diferentes estados federados, que son las subunidades, digamos, en las que se divide el Estado alemán, y de los municipios, surgen delegados. En el caso del partido, y se van integrando en función de por ejemplo, del peso poblacional que tenga cada estado a nivel nacional. En fin, hay varios criterios para establecer. No es que se agarra y se parte, digamos, raza tabla, ¿verdad? Y se dice un delegado por cada municipio. No. Al final hay una cifra de 1,000 delegados. Entonces, esos 1,000 delegados, 1,000 representantes del partido, fueron los que en enero se conectaron virtualmente para elegir en lo que ellos llaman un congreso a no solamente toda la nueva estructura de dirección federal del partido, que en este caso tenía además ese ingrediente, como ya dije, de que quien fuera el presidente de esa organización pasaba casi que automáticamente a ser el candidato a la Cancillería Federal, elecciones que se van a celebrar Dios mediante y todo salga bien en el próximo mes de septiembre. Entonces, además de elegir a la directiva, se define lo que ellos llaman la plataforma programática del partido, que no es otra cosa que una reactualización constante que se hace del programa del partido político y que fundamentalmente se convierte como en la antesala de lo que sería la oferta electoral que se le va a presentar al ciudadano alemán en los comicios de septiembre. Hay que recordar además que en Alemania, al ser un estado federal, hay elecciones en las subunidades que no necesariamente se hacen en simultáneo con la elección de la Cancillería Federal. Entonces, en dos platos, en Alemania, como en muchos otros países que tienen ese régimen, pasan en elecciones prácticamente todo el tiempo. Entonces los partidos tienen que tener una maquinaria permanentemente aceitada, porque ya sea en un estado o en dos o en tres o a nivel federal, va a haber algún tipo de elección que los obliga a estar constantemente contactando a la ciudadanía y propiciando su apoyo electoral o buscando su apoyo electoral. Ese congreso entonces se desarrolló en cuestión de 2 días en el mes de enero, 15 y 16 de enero para ser exactos, y fue totalmente virtual, y eso fue lo inédito. Es decir, ellos lograron establecer una conexión, se hizo
bueno, los discursos de rigor, se le dio un reconocimiento a doña Angela Merkel, la actual presidenta, o la anterior presidenta no era doña Ángela, doña Ángela, cuando había anunciado que no iba a volver a reelegir, a postularse, perdón, para reelegirse como cancillera federal, ya de una vez había renunciado a la presidencia del partido. Entonces, por 1 año y medio hubo otra persona que fue la presidenta del partido. Bueno, esa persona, por malos resultados electorales del partido CDU en elecciones de estas subnacionales, había optado por hacerse a un lado también. Entonces, digamos, habían 3 figuras totalmente nuevas aspirando a la presidencia del partido. Entonces, en ese congreso virtual, con conexión vía Zoom, si mal no recuerdo, se intervinieron los 1000 delegados, hubo los discursos que siempre se estilan dar, de los que se iban, el reconocimiento de doña Angela Merkel, y luego vino la votación, tanto de la propuesta política que el partido va a tener como su, digamos, como su guía para estas elecciones que se avecinan, como, y más importante, desde el punto de vista mediático, quién iba a sustituir, quién iba a ser el nuevo presidente del CDU y quién iba a ser, por ende, el candidato a la Cancillería Federal. Al final resultó electo en 2 vueltas porque en la primera ronda ninguno sacó la mayoría, la mitad más 1, entonces quedaron sembrados 2 y esos 2 fueron a una segunda ronda de votación, todo virtual, mediante voto electrónico, cada quien desde su casa o desde donde estuviera conectado vía internet, vía Zoom, emitía el voto. Había un sistema que prácticamente en tiempo real arrojaba los datos. Estamos hablando de más de 1000 personas, tampoco es que era una cifra escalofriantemente inmensa, pero al final quedó el señor Armin Laschet como el nuevo presidente del partido y recientemente ya ratificado, lo que se decía en enero, que va a ser el próximo candidato, o que ya es de hecho el candidato a la presidencia, a la Cancillería Federal de Alemania. Él recibió 521 votos, son 1001 delegados para establecer el número impar por aquello de empates. Obtuvo 521 votos de esos 1001 delegados en la segunda ronda, y el señor Friedrich Merz, que fue el que quedó sembrado en segundo lugar en la primera ronda, obtuvo 466 votos. Nótese que tampoco es una diferencia así como tan notoria, ¿verdad? Inclusive el que había quedado de tercer lugar, que había sido una sorpresa, digamos, marcó todo el señor Norbert Röttgen marcó toda una nueva, digamos, panorámica, porque en la primera ronda las votaciones de los 3 fueron bastante parejas. Al final, una vez que esto pasó, bueno, los 2 que perdieron hicieron un abrazo simbólico a la distancia, guardando la distancia, porque los 3 sí estaban en un centro, un estudio, desde el cual se desarrolló toda la actividad. Ellos sí estaban de cuerpo presente ahí, cada uno con su respectiva mascarilla y lavándose las manos y cumpliendo con todas las normas de protocolo. Había tal vez el que estaba moderando y se volvió interesante porque es un acto político, pero por las características que adquirió, dado esta virtualidad, se volvió casi que un espectáculo mediático, ¿verdad? Entonces, habían, por ejemplo, 2 presentadores en otro set contiguo que hacían conexiones con miembros del mismo partido o con analistas, como se estila hacer aquí cuando hay nada más una consulta, pero no, la transmisión fue abierta al público. Bueno, eso en algunos casos sí se hizo con la posibilidad de conectarse. Ellos hicieron retransmisión a través de plataformas como Facebook, como YouTube, entonces se podía a través de eso. En tiempo real, desde luego. Esas sí eran en alemán, ¿verdad? Entonces, si no se sabía el alemán, pero para algunas personas... Pero lo interesante es esa dinámica de lo que dice usted, que se convierte en todo un evento mediático también para mantenerse en vigencia. La única frase que no le comparto es lo de cuerpo presente, porque me sonó a otro momento de la vida en la que no queremos estar ninguno hasta dentro de mucho tiempo. Pero bueno, vea que ya hicimos, amigas y amigos, un viaje por Alemania para entender un proceso que, aunque no tiene nada que ver con el nuestro, demuestra la madurez a la que puede llegar un partido político y un país, si así lo quiere y si así sus dirigentes políticos también lo pensaran en construir. Son las 3 de la tarde con 43 minutos. Vamos un momentito a un corte comercial y regresamos
cómo pinta el 6 de junio de este año con la Convención de Liberación Nacional. Ya conoce usted, la gente conoce las propuestas, debates, qué ha pasado. Cuando regresemos, lo conversamos con nuestro invitado, el licenciado Sergio Araya Alvarado. Con permiso, ya regresamos. La esquina del... Lo vamos a lograr. Lávate las manos con agua y jabón. Y si sales a la calle, ponte la mascarilla. No te toques la cara. Y si vas a estornudar, usa siempre el antebrazo para nunca nadie contaminar. De acuerdo. Respeta tu burbuja, respeta a tu gente. Mascarilla y careta, usa siempre alcohol gel. No visites los lugares donde hay mucha gente. Guarda siempre la distancia. Todos te lo vamos a agradecer. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan. Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros y especialmente quiero enviar un saludo. Nos reportaban sintonía don Jafet Arley desde Puriscal, que está viéndonos por Cable Santos. Un saludo hasta Puriscal. Con esta lluvia, don Sergio, unos buenos chicharroncitos de Puriscal no caerían mal para la conversación política, ¿verdad? No logro escuchar a don Sergio. Se me fue el audio con don Sergio. No, que decía, perdón, que con un buen cafecito caliente, recién chorreado, unos chicharroncitos y algo que hay allá delicioso, gallitos de arracache, sería espectacular. Algunos cambiarían el cafecito por otra cosa, pero me gusta el cafecito negro. Sí, me animo a estas horas de la tarde. 3 de la tarde con 48 minutos, cafecito con chicharrones y ya pidió don Sergio arracache allá en Puriscal, hasta que se le hace a uno la boca agua, sin duda alguna. Don Sergio Araya Alvarado, nuestro invitado el día de hoy, politólogo de la Conrad Adenauer, amigo de muchos años. Si se pone uno a sacar, ya son como 37 años. Si son bastantes, 38, porque fue ya en el año 83 cuando nos encontramos en nuestro querido colegio seminario en Barrio La Cruz. 38 años. Sí, es que es bastante. Bueno, y en estas lides también nos volvimos a reencontrar hace muchos años y ahora en el quehacer de estos, de los medios, de poder compartir pensamiento, propuestas. Don Sergio, los que no comparten ni pensamiento ni propuestas son los precandidatos. Empecemos por Liberación, porque también la Unidad no hemos visto un debate donde estén todos. En el último me parece que estuvieron
o en alguno, don Rolando, don Roberto Thompson, nada más. Yo creo que no estuvo ni don José María, ni don Claudio, ni tampoco estuvo don Carlos Ricardo Benavides. Y en todo se quejan. Don Rolando Araya dice, don José María Figueres no quiere debatir. Claudio Alpizar pareciera que se queda en sus programas. Don Carlos Ricardo y don Roberto se quedan con lo que hacen en la Asamblea Legislativa y lo que proponen. Y don Rolando trata de hacer un esfuerzo grande en redes sociales. Me parece, don Sergio, y aprovecho para dejarlo en este amplio comentario que podamos tener, que tampoco han entendido el rol de las redes sociales y encuentra uno las mismas campañas de siempre, solo que diferenciadas en que ahora el medio de redes sociales no veo nada como atractivo. Luego conversaremos de la unidad, que me parece que hay uno de ellos que ha tratado de tomar una tesis, no me convence, pero es válida. Se utilizó mucho ahora en España en la elección en Madrid, que es el de lanzar mensajes negativos y que parece que son los que más se reenvían y se comentan. Pero bueno, Liberación Nacional, 15 días, 6 de junio es la convención. No siente uno que estemos, además de que estamos en pandemia, un ambiente más allá de la dirigencia, que usted y yo posiblemente en nuestras redes sociales sí veremos comentarios todos los días por los grupos afines, pero no escucha uno a nadie, no hay aún dentro de ellos un grado de motivación y de conocimiento. No he podido estar, no me he animado, después lo pueden tildar a uno de espía, en las plazas públicas virtuales que hacen algunos candidatos. No sé si habrá show ahí, como en aquellas plazas públicas de los años 80 y 90, pero ¿cómo ve ese panorama en esto que le planteo, don Sergio, de Liberación Nacional, en función del próximo, de mañana en 15 días, domingo 6 de junio? Sí, bueno, comenzaría por una de las cosas que planteaste. Ciertamente todavía lo que son redes no se están entendiendo correctamente, por lo menos por parte de estas agrupaciones. Creo que algunos de otros lados sí las han comenzado a dimensionar mejor y les sacan un poco más el jugo, a pesar de que también tienen sus limitaciones. Pero bueno, uno podría ser muy, digamos, tener una suerte de condescendencia y decir, bueno, estamos en un proceso de aprendizaje donde todas y todos aprendemos un día sí y otro también sobre estas nuevas tecnologías, y entonces a tanteo y error, como todo en la vida, pues, y a punta especialmente de golpes, es que se puede ir corrigiendo y mejorando e interiorizando y sabiendo utilizar adecuadamente lo que estas tecnologías nos ofrecen hoy. Creo que es un poco lo que pasaba, y en algún momento lo comenté también en este programa, cuando se migró de la radio, perdón, de la prensa escrita a la radio, que entonces las cuñas eran como leer un periódico, una nota de periódico, y luego de la radio a la televisión, y se quería ver la televisión, estructurar todo en función de que fuera una suerte de radio, pero con imagen. Bueno, poco a poco creo que con lo de las plataformas estas digitales, también tendremos que ir entendiendo que tienen sus características propias, sus particularidades propias, y una de ellas es que todo es en tiempo real, que todo es donde aquí impera la inmediatez y aquí impera además la superficialidad. Tiene que ser de mucho efecto lo que usted plantee, porque muy rápido va a ser superado por lo que sigue, ¿verdad? Por la andanada de mensajes que le van a caer encima. Además tiene que ser muy interactivo, no es comunicación 1.0, ¿verdad? No es que yo enciendo el televisor y veo lo que del televisor hacia mí me están transmitiendo, sino que existe la posibilidad de que sea algo 2.0, en el entendido que hay una interacción, hay un involucramiento, yo puedo postear. Hay que entender que en esto hay mucha posibilidad de que también haya infiltración, haya los famosos troles que buscan distorsionar las cosas, y además se necesita tener mucha claridad de que como todo es tan inmediato y con un nivel de profundidad tan bajo, no se puede ni argumentar mucho, ni tener mucha claridad de que todo lo que se esté viendo en ese momento circular frente a la pantalla de uno, ya sea en un celular, ya sea en una computadora portátil, es veraz, ¿verdad? Las fake news aquí tienen un espacio ideal para
crecer y proliferar de una forma impresionante. Todo eso hay que contemplarlo cuando se diseña una estrategia digital, por supuesto. Y ciertamente, me parece que al menos en el caso de Liberación, digamos, yo tampoco he participado, como bien dices, para evitar susceptibilidades en ninguno de los dos espacios. Me llamó la atención que le dieran ese nombre de campañas virtuales o de conversemos con, que en su momento han implementado, al menos que yo sepa, dos de los precandidatos que actualmente pululan o pugnan por la candidatura en Liberación, pero los demás sí, digamos, utilizan esto para postear mensajes o postear afiches que no necesariamente siente uno le lleguen a nadie, ¿verdad? O a más nadie de los de su propia burbuja, porque además recordemos que especialmente redes como Facebook se manejan mucho con el tema de los algoritmos famosos, que lo que hacen es conectar afinidades. A todo lo que yo le doy me gusta, entonces el algoritmo más o menos hace un cálculo, que yo desconozco ya la parte técnica, pero entiendo que me va a hacer conectarme con aquellos que también le han dado me gusta a los mismos temas, y entonces sobre esos mismos temas es que voy a estar recibiendo muchísima información. Por eso es que se habla de, ahora a propósito de la palabra burbuja que está tan de moda, que vivimos en un mundo, este mundo virtual integrado por distintas burbujas, donde estamos entre los mismos, escuchándonos siempre, viéndonos siempre, y como se diría en la esquina de cualquier parque, carboneándonos siempre, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan difícil a veces también establecer verdaderos espacios de posicionamiento de una postura y de tratar de amplificar esa postura y de ganar adeptos en Facebook, por lo menos, porque aquí básicamente el radio de acción es bastante limitado y se circunscribe a los que tienen, digamos, los mismos intereses y las mismas afinidades. Esto sin contemplar, que ya esa es otra cosa totalmente distinta, que pagando usted puede justamente con estos estudios de los algoritmos identificar públicos distintos a los cuales usted puede direccionar un mensaje porque ya los tiene debidamente identificados, sabe cuáles son sus gustos, sus preferencias y puede comenzar a construir un mensaje más personalizado que le llegue por lo menos a los que forman parte de cada una de esas burbujas. Bueno, esa parte que inclusive en otros países ya se ha venido implementando y que hasta es objeto hoy de debate, de polémica, inclusive en su momento el dueño de Facebook se vio sancionado porque su información era traspasada a empresas que hacen lucro con estas cosas. Esa parte aquí por lo menos todavía no se nota tanto, digamos, solo don Carlos Ricardo Benavides por ahí llegó un mensaje a números de celular que más bien causó toda una conmoción porque llegó inclusive a números celulares que teóricamente son privados y entonces entró aquí toda la famosa discusión que suele darse en este tipo de cosas, de la intimidad y la privacidad. De lo que hablábamos de la inmediatez, ahí estamos teniendo, gracias a don Ángel Peña, una transmisión en vivo que está teniendo en este momento en su Facebook el precandidato de Liberación Nacional, don José María Figueres, con un ex precandidato, don Rolando González Ulloa, que están teniendo, según me pareció ver rápidamente, es con la dirigencia de Alajuela. No sé, don Ángel, si logramos tener audio es un para ver. Muy grande, muy fuerte, muy convincente, que refleja en Palmares, en la provincia de Alajuela, lo que está ocurriendo en todo el país. Tenemos un notorio aguacero y una en la esquina del presencia parque importante. Esta era una conversadita originalmente para hablar de algunas cosas específicas de movimientos y ha terminado en una reunión de campaña que nos va a permitir escuchar a José María y compartir entre nosotros. En forma concisa, quisiera decirle a la colectividad figuerista de la provincia de Alajuela que vamos muy bien, que estamos para salir exitosamente el 6 de junio. Pero queremos pedirles algunas consideraciones especiales. Uno es que no entremos por ningún motivo en una actitud de confianza, que entendamos que los triunfos ocurren cuando se cuentan los votos, no cuando uno supone que está ganando.
En segundo lugar, decirles que la provincia de Alajuela es un factor determinante. Bueno, que conste que esto no era un proceso de campo pagado ni de hacerle promoción a ningún candidato, pero lo que sí deseábamos era tener lo que está pasando en el momento oportuno. Pero, Sergio, usted escucha, ¿verdad? Hasta lo poquito que vimos, y es mucho el mismo discurso, ¿verdad? No hay un tema nuevo. También es para dirigentes, ¿verdad? Usted oye a don Rolando que dice que lo que era una reunión terminó casi en una plaza pública. Es lo que vivimos ahora, don Sergio, y usted estaba analizando. No, de hecho, la mayoría, digamos, y más en razones de pandemia con mucha más lógica, pero creo que independientemente de eso, estos son procesos que poco a poco van migrando de lo físico a lo virtual. Ahora, el riesgo es no entender bien el mundo de lo virtual y creer, como decíamos al principio, que es simplemente lo físico tirado a una dimensión electrónica. Son cosas diferentes, o sea, tienen sus similitudes, pero también tienen sus diferencias. Entonces usted no puede simplemente agarrar la misma estrategia cuando usted hacía campaña presencialmente e implementarla cual tal en una dimensión digital. Pero bueno, ese es un tema que creo, repito, de tanteo y error se irá afinando y llegará un momento en que ya se perfeccionará. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, digamos, estos temas concitan el interés de los que forman parte de esa burbuja, básicamente. Y entonces, si la dirigencia, y aquí no hablo de esta en particular, hablo en general de las dirigencias políticas que están comenzando a utilizar las plataformas digitales, si las dirigencias no entienden eso y creen que lo que se está viendo en esa pequeña burbuja es sinónimo, es reflejo de lo que está pasando a nivel del mundo real, pues las urnas se encargarán de aterrizarlos. Y ahí es lo que yo digo, tanteo y error. Y esos errores pues pueden resultar bastante gravosos para quien en un momento determinado tiene un interés y cree que ya tiene muchísimo avanzado y cuando se da cuenta en las urnas, en la vida real, no era tal cual lo tenía proyectado. Entonces sí es importante tener claro el para qué sirve, el alcance que tiene, leer, y en esto hay expertos que pueden decirlo con mejor propiedad que yo, leer lo que significa cada uno de los indicadores que forman parte de esa métrica que contienen las plataformas digitales, porque uno cree que porque a uno le ponen like a todo lo que uno escriba ya uno es muy popular y no necesariamente. Además, el alcance de eso hay que entender cuál es la verdadera dimensión. No es lo mismo además un like que yo le puedo poner a cualquier cosa sin haber ni visto lo que ahí dice, simplemente porque ya es una manía que yo tengo de ponerle like a todo lo que veo, a, por ejemplo, hacer replicar lo que leí mandándolo a otra parte. Y, por ejemplo, conectándome un poquito y perdonando así lo desordenado del abordaje, con lo que decías de la propaganda negativa, hay gente que cree que le hace, vamos a ver, que replicando un comentario negativo está haciendo algo positivo para contrarrestar ese comentario negativo, y es todo lo contrario, lo que está favoreciendo a quien posteó el comentario porque lo está haciendo más viral, porque entonces lo está pasando, por decirlo así, a otras burbujas que tal vez antes de eso ni conocían de qué se trataba el asunto y mucho menos cuál era el emisor de ese mensaje. Entonces, a veces la gente... Sergio, y cumpliendo la premisa de que hablen mal o bien, lo importante es que hablen de uno. En eso sí no cambia y cae la gente en lo que usted muy bien está acotando, en creer que por hacer mayor divulgación de algo que no me gusta, habrá más gente que no le va a gustar, cuando algunos más bien van a conocer y prestarle atención a algo que nunca sabían a lo mejor ni tan siquiera que existían, don Sergio. Exactamente, por eso hay que tener mucho cuidado y repito, ¿verdad? Guardando la distancia de que esto se rige por ese principio de inmediatez, por ese principio de superficialidad, en el entendido de que no necesariamente, por ejemplo, Twitter, que es uno de los más claros, lo que tiene es un número de caracteres básico y no se puede entonces pretender hacer largas peroratas, que además nadie va a leer, y ya hay aspectos más de tipo técnico, pero bueno, eso ya sería para los que quieran diseñar campañas, que hay que contemplar, que hay que ver, digamos, cómo extraerle el mayor de los potenciales a estas plataformas. Pero en términos globales, para volver a lo de Liberación, por ahora pareciera
que sigue siendo un asunto de liberacionistas. Y yo agregaría de liberacionistas que no necesariamente, que forman parte de algunos de los movimientos al interior del partido. Es decir, la idea de que la convención, especialmente la convención, no se corriera de fecha, pues también tenía sus aspectos, digamos, sus intereses detrás, que eran los que propiciaban que hubo un acuerdo en mantener la fecha y otros en aplazar. Don Sergio, vayamos a un corte para que no se nos quede a la mitad del camino ni el café, ni el arracache, ni los chicharrones, pero mucho menos ese análisis de los intereses del por qué mantener la convención el 6 de junio. Son las 4 de la tarde con 5 minutos. Usted está aquí en la esquina del parque. Con permiso, ya regresamos. La esquina del Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubreboca y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida a tu gente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta tarde de sábado, su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fay. Estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en el Facebook Live de la esquina del parque y en la plataforma de Antena 6. Muchos ya nos están siguiendo por Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53 a la zona sur del país, Cable Plus, Canal 78, y un saludo muy pero muy especial al Canal 267 de Cable Santos, ahora que nos reportaban sintonía de Puriscal. Entonces aquí tenemos gente de Desamparados, de Coronado y también de Puriscal. Muchas gracias por estar en nuestro programa 1621. Nacimos en radio allá en noviembre del 2004. Ya vamos para 16 años y algunos meses. En noviembre cumpliremos 17 años de programa. Y ahora en esta plataforma desde hace
ya un año y un mes, producto de lo que estamos viviendo. Y hoy nos acompaña el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Konrad Adenauer, con quien estamos analizando lo que a muchos les gusta, a otros no tanto, y es la política del país. Porque el próximo domingo, 6 de junio, de mañana en 15 días, Liberación Nacional tendrá su convención, no solo para escoger al futuro candidato a la presidencia de la República, sino para la renovación de sus estructuras que terminarán escogiendo a los delegados de la Gran Asamblea Nacional, que escogerá a los nuevos diputados y diputadas, ratificará al candidato y a quienes acompañen después de la elección propia que hace cada candidato, de los vicepresidentes de la República. Don Sergio nos dejaba un abrir de bocas antes de irnos al corte comercial, y era del por qué alguien se mantuvo, por qué José María Figueres Olsen quería que la convención fuera el 6 de junio. En algún momento algunos precandidatos dijeron mejor en julio o en agosto por la curva, la pandemia. Sin embargo, una Asamblea Nacional con una mayoría de delegados que responden a don José María, y ahora entenderán ustedes por qué era oportuno para don José María aliarse con don Antonio Álvarez de Santi, porque con la otra cantidad de delegados que tenía don Antonio, tienen el manejo de la actual Asamblea Nacional de Liberación y mantuvieron esa convención. Don Sergio, ¿por qué mantener esa convención? ¿Por qué José María Figueres no ir a los debates con los demás precandidatos? Y en esencia, ¿cómo pinta? ¿Usted cree que lleguen buena cantidad de gente o irá a ser una convención todavía con muchos temores para muchos cientos de miles de costarricenses, don Sergio? Bueno, vamos a comenzar diciendo que efectivamente quedó muy claro, alineado en las posiciones de quienes querían que se mantuviera y quienes no, cuál es la correlación de fuerzas que hay detrás de ellos al interior de la actual estructura interna del partido, que no es lo mismo que hablar de lo que son los votantes propiamente dichos, y muchísimo menos de los que de los que conformamos en general el padrón electoral, ¿verdad? O sea, yo diría que hay, si pudiéramos dividir la ciudadanía en tres segmentos, visto desde esta lógica de los partidos políticos, diría que somos la mayoría ciudadanas y ciudadanos que podemos acudir a las urnas a emitir el voto cada vez que somos convocados. Están los simpatizantes, que son una suerte de personas afines a un partido político que inclusive se toman la molestia de acudir a sus procesos internos, que están dando un poquito más de seguimiento a lo que esos partidos planteen. Y está lo que es la dirigencia, que es ese segmento más pequeño, que es el que está directamente involucrado en el diario quehacer de la agrupación política, ¿verdad? Y esto es válido para cualquier grupo político. Estos últimos, adobándolos tal vez con una pequeña cuota de simpatizantes, en redes a veces comienzan a conectarse, se escriben, se conversan, intercambian, y es lo que yo decía hace un rato, como viven en esa burbuja y constantemente se ven los unos a los otros, conversando lo mismo, reafirmando sus criterios, sosteniendo y legitimando sus posturas, terminan equivocadamente creyendo que el resto de la población está pensando y está en sintonía con lo que ellos están afirmando o están sosteniendo, o con lo que ellos rechazan, que el grueso está rechazando lo mismo que ellos rechazan, cuando no es así. Pero bueno, hecha esa aclaración, en este momento lo que queda muy claro es que don José María Figueres tiene el control de la dirigencia, por lo menos de la estructura de la Asamblea Nacional y plenaria de Liberación Nacional, tal y cual los números lo indican. O sea, cuando se planteó la primera moción, que era correr la convención o posponerla, más bien posponerla, 64 delegados, una mayoría, dijeron no, se mantiene el 6 de junio. A pesar de que explícitamente y por diferentes canales, varios precandidatos, no estamos hablando de dirigentes medios, varios precandidatos habían expresado su disconformidad con la idea de mantener la fecha, y que solamente dos, en honor a la verdad, solo que uno con más vehemencia que el otro, habían planteado que
tenía que mantenerse para el 6 de junio. Y me estoy refiriendo a don José María Figueres, que fue el que defendió, inclusive argumentó desde su perspectiva por qué era necesario mantener esa fecha. Y uno que dijo que, bueno, que si se cambiaba bien y si no estaba dispuesto a enfrentar la convención el 6 de junio, que es don Claudio Alpizar. Mientras que don Carlos Ricardo Benavides, don Roberto Thompson, don Rolando Araya, claramente dijeron no y argumentaban diferentes temas, pero coincidiendo en esto que decíamos al principio de este programa, de que desde el punto de vista sanitario no era lo más conveniente y se le daba una mala señal a la sociedad costarricense si se insistía en mantener el 6 de junio. Entonces, llegado a la asamblea plenaria que se desarrolló la semana anterior, el sábado pasado, dicho sea de paso, era evidente que ya la correlación de fuerzas estaba totalmente establecida, que la suerte estaba echada y que era, salvo una situación extraordinaria de última hora, impensable suponer un desenlace distinto al que finalmente hubo. ¿Y cuál es? El que el 6 de junio se mantendrá la convención y el inicio de la renovación de las estructuras internas del partido, tal cual lo tenían contemplado desde 2 o 3 meses atrás. Ahora, ¿por qué? Uno podría, y aquí ya son hipótesis también, uno podría suponer que es esperable que en el contexto en el que estamos y que no pareciera que vayamos a mejorar, quizás sí, pero bueno, pareciera que todavía es complicado suponer que la curva de contagios va a disminuir radicalmente, que vamos a tener menos riesgo de una posible, más bien, expansión de esta famosa tasa que mide el nivel de contagios que una misma persona puede propiciarle a más, que ahorita, si mal no recuerdo, está en 1.1, 1.16, que es de las más altas en todo el proceso de la pandemia en Costa Rica. Difícilmente imaginará uno, a pesar de algunas medidas que se han venido adoptando en las últimas semanas, la semana pasada el famoso confinamiento al que se vio sometido gran parte de la actividad económica en la gran área, en la región central del país, ahora el tema de la expansión de la restricción vehicular, pero salvo algunas cosas como estas, no se han dado aquellos ajustes que se dieron, por ejemplo, en abril, en mayo del año anterior, que repito, me parece que ya no van a volver a hacer, salvo que sea algo extremadamente imposible de evitar. Entonces no augura que de aquí a junio vaya a haber una mejoría notoria con respecto a los datos que hoy nos brindan las autoridades de salud en todos estos temas. Entonces, uno inferiría que siendo un proceso abierto, que inclusive, aclaro, todavía no está muy claro que se pueda llevar adelante, porque voy a poner 2 ejemplos muy puntuales. Estos procesos electorales, Liberación y la Unidad también, cuando hablemos de la Unidad lo vamos a plantear, quieren hacerlo en los mismos sitios donde se efectuarán los comicios del 6 de febrero, es decir, donde siempre se han hecho, en las escuelas y colegios del país. Bueno, resulta que en este momento, días después de que la Asamblea de Liberación ratifica el 6 de junio, sale la ministra, es más, días después, no, 48 horas después, sale la ministra de Educación diciendo que, al menos en las instituciones de educación pública, que son las que usualmente prestan sus instalaciones a estos procesos, se van a vacaciones forzadas a partir de pasado mañana, hasta mediados de julio. Eso significa que esos centros educativos no van a estar activos en el mes de junio. Ahora bien, para ser muy conciso y transparente, eso no significa que ya per se entonces los centros educativos no se pueden usar para esto otro, porque recordemos que las elecciones de los nacionales, que son el primer domingo de febrero, siempre se encuentra a las escuelas y colegios en vacaciones. Entonces no es un elemento de que porque no haya clases, ya automáticamente no se puedan utilizar las instalaciones. Más bien, si lo viéramos en esos otros términos, es hasta más favorable porque no va a haber, digamos, la presión de que días antes de la celebración de estos comicios está la escuela en pleno o el colegio en pleno funcionamiento con sus estudiantes y demás, o al día siguiente, por ejemplo, ya van a estar recibiendo otra vez al alumnado. Entonces, digamos que ese no es el tema. El tema es que las juntas de educación y que los directores de los centros educativos, que son los llamados a autorizar el uso de esas instalaciones, estén o no estén dispuestos a hacerlo, considerando justamente la situación de pandemia y considerando, y eso ya sería entonces responsabilidad de los partidos, el compromiso de estos últimos de garantizarle, entregarle los centros, ya no solamente limpios en el sentido en que se estila hacer siempre,
de todos los pupitres acomodados, todo debidamente ordenadito, sino además debidamente sanitizados, como se dice ahora, ¿verdad? Porque ahí eso sería lo mínimo. O sea, si las escuelas y colegios van a estar cerrados para evitar que haya contagio de personas, maestros, administrativos, personal de dirección y estudiantes en esas instalaciones. Entonces, imagínense ahora tener por 7, 8, 9 horas o 10 horas abierto el centro de votación donde van a venir personas de distintas burbujas, van a interactuar. Lo mínimo sería que cuando ese proceso cierre, tienen que hacer todo ese proceso de sanitización, repito, que hasta donde yo entiendo, pues no es tampoco muy barato que digamos. Entonces, ese es un tema. Don Sergio, sí. Y hay un elemento que usted plantea con este escenario de la limpieza especial. No hemos escuchado tampoco al día de hoy, a 15 días de la Convención de Liberación, cómo va a ser el proceso de interacción de los votantes, muchos o pocos, y de los miembros de mesa, porque si uno pensara en la lógica de antes, que hay 5 precandidatos, que cada uno va a querer cuidar sus votos en esa convención, debería de tener 5 miembros de mesa, pensando en que todos lo vayan a cubrir. Usted y yo sabemos, y muchos de los que nos están escuchando, que muchos no tienen esos 5. No tienen esa representación en cada centro de votación, pero bueno, habrá una mampara, será cada uno con su lapicero, el contacto con la cédula, irá a haber una mampara de esas modernas que hay ahora, que uno nada más pone su cédula y se ve transparente por el otro lado. No, esa modernización que, perdón, sin duda alguna, ya el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que estar corriendo para lo que será la contratación masiva y con los procesos propios de contratación, porque recordemos que los partidos tienen como ente privado algún grado de libertad, aunque si después quieren cobrar la deuda tendrán que saberlo hacerlo bien. No hemos escuchado eso, don Sergio, de ninguno de los partidos. Creo que la unidad tendrá la ventaja que los errores que se cometan el 6 ya no van a ser 8 días después, sino el 27. Yo hasta me atrevo a pensar que por eso lo cambiaron, porque tampoco pareciera que la pandemia pueda verse minimizada en 15 días. Pero sí, todos los errores que cometa uno, usted puede tratar de corregirlos en 15 días. Y esa particularidad también es importante, creo que le ha faltado a Liberación. Para cerrar con Liberación, don Sergio, ¿irán a lograr motivar a la gente? ¿Habrá todavía un gran temor en el ciudadano? Bueno, no sé. Fernando, hay cosas muy importantes. Imagínate que uno podría inferir que hay que... voy a dejar algo antes de seguir con esto que es importante dejarlo muy claro establecido, ¿verdad? Porque también a la gente a veces se le olvida eso y juzgan lo que no es. Estos procesos internos, si bien tienen la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones, ahora que lo mencionaste, no son organizados por el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que son organizados por el Comité Ejecutivo Superior, en este caso de Liberación, y por el Tribunal Electoral Interno de ese partido. Entonces, todo esto que normalmente sería resorte, esta parte organizativa, logística, que enumeré así muy someramente, sería resorte del Tribunal Supremo de Elecciones, en elecciones ya nacionales, aquí es resorte de esos órganos internos del partido. Eso que quede muy claro, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta que yo me hago, y se la hago abierta, si alguien nos estará escuchando de esos tribunales, tanto el de Liberación como el de la Unidad, es si tendrán la capacidad para estas cosas. Porque, por ejemplo, ahora que lo planteabas, lo mínimo que debería estar pensando ya el Tribunal Electoral Interno de Liberación y su Comité Ejecutivo Superior es en desarrollar, en pautar algún tipo de publicidad dando este tipo de referencias de cómo va a ser el proceso, de cuáles son los protocolos a seguir, si es que, bueno, supuestamente están, entonces cuáles son, y preguntas tan específicas que para el ciudadano común, especialmente para un elector que de por sí no le agrada ir a votar, y mucho menos en un proceso interno de un partido político, puede convertirse en un elemento fundamental a la hora de decidir si va o no va. Entonces, yo por eso, por todos estos aspectos... Hasta de convertirlo
hasta de convertirlo en atractivo para ir a ver si en realidad se está cumpliendo el protocolo. Porque sabemos que en nuestra querida patria sobra gente vina que con solo querer ir a ver eso va a querer ir a votar, así sé. Hay que decirlo como se le habla en la esquina del parque. Con tal de ir a vinear para ver si es cierto, sacarse el selfie con la mampara y todo, bueno, se dará el color también de que fue a votar. Esperaría eso. Y me atrevería a pensar adicionalmente, teniendo claro que Liberación Nacional es el partido más longevo de Costa Rica, que también le daría tranquilidad a muchos hijos, hijas de sus padres que van a querer ir a votar, sus abuelos, a una convención, más estando presente un apellido histórico de Liberación Nacional, que podría darle algún grado de tranquilidad dentro de esas burbujas. Y un elemento nuevo, don Sergio, porque tenemos que ir al corte para venir con la unidad, irá el Ministerio de Salud enviar inspectores. Ya no pensemos en el Tribunal Supremo de Elecciones, pensemos en los inspectores de salud o en la fuerza pública visitando para evitar aglomeraciones. Es que esto es todo lo que nos trae, don Sergio. Una nueva normalidad, es una nueva realidad. Vea, y nada más lo digo para irnos al corte, como ya hay toda una polémica con el tema de los famosos vehículos que se usan para movilizar a los electores, donde el Ministerio de Salud dijo, no, eso no es una excepción. Así que circularán ese día, creo que son los impares, si mal no recuerdo, a mí se me hace un enredo entre pares e impares los fines de semana, pero bueno, al que le toca circular el domingo puede circular, pero al que no le toca no, porque ya lo dijo el señor ministro en una nota dirigida a doña Karen Rivera, la presidenta de Liberación, eso no entra dentro de las excepciones. Es muy interesante. Las aglomeraciones, 2 horas antes de un partido en Punta Arenas se suspendió el partido. Si hubiera mitines no hechos en forma el día sábado, suspenderá el Ministerio de Salud una convención de cualquiera de los 2 partidos. Bueno, vamos a un corte y ya regresamos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubrebocas y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida a tu gente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación.
Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Muchas gracias por acompañarnos en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fay. Bueno, estamos en vivo para que no digan que quienes no... A veces cosas, véanlo, ahí está. Pero nada que no podamos solucionar. Veo, Ángel, esa es la maravilla de estar en vivo y a todo color. Gracias por acompañarnos. Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Estamos conversando con el licenciado Sergio Araya Alvarado de la Fundación Konrad Adenauer, politólogo, sobre las elecciones internas de los partidos. Próximo 6 de junio, Liberación Nacional, con 5 precandidatos: don Carlos Ricardo Benavides, don Claudio Alpizar, don Rolando Araya, don Roberto Thompson y don José María Figueres Olsen. El 13 de junio habían propuesto en la Unidad Social Cristiana tener convención. Sin embargo, lo trasladaron para el domingo 27 de junio. Un poco todavía sin entender la lógica de un traslado de 15 días con el grado de pandemia que tenemos. Ahí terminó siendo una elección, o terminará siendo una elección de 3 candidatos, 2 diputados actuales, don Erwin Macís, diputado para Alajuela, don Pedro Muñoz de Guanacaste, pero diputado por San José, y una ex vicepresidenta de la República del gobierno del 2002 al 2006, con don Abel Pacheco El Espriella, ex directora de la OIJ, doña Linet Saborío, quien hacía algún tiempo no sabíamos de ella en el quehacer político nacional. Bueno, esas 3 personas estarán en una convención el 27 de junio. Sin embargo, don Sergio, y usted estuvo ahí muy de cerca de lo que sucedió, de haber analizado ese proceso, tuvieron un debate donde pareciera que el ejercicio fue no cuestionarse mucho, no tratarse mal, no golpearse, y tampoco siente uno que calienta. Pero sí lo planteamos al inicio del programa y no nos vamos a quitar de mencionarlo. Sí hemos encontrado en don Pedro Muñoz, que empezó la campaña hace muchos meses, con unos mensajes en Twitter más directos, más fuertes, que algunos han cuestionado, pero que pareciera que han logrado eso que yo les planteaba, se ha estado analizando ahora, de las últimas elecciones del pasado 4 de mayo en Madrid, elecciones autonómicas, donde los mensajes menos propositivos, más de ataque, fueron los que ganaron la mayor divulgación. ¿Cómo pinta, don Sergio, la convención de la unidad y haber pasado 15 días de la fecha que estaba? ¿Será acaso por lo que yo planteé en el bloque pasado, de que mejor medimos cómo le va a Liberación y tenemos más tiempo para corregir? ¿Qué puede haber influido, don Sergio, en ese escenario? Bueno, me parece que en el caso de la Unidad Social Cristiana, bueno, ellos tenían una ventaja que no tenía Liberación Nacional, y es que desde que se tomó la determinación de plantear el 13 de junio como la fecha para, eso sí, coincidiendo con Liberación, iniciar el proceso de renovación de estructuras y la convención, le dejaron el resorte de definir si por X circunstancias tenía que cambiar, no a la asamblea del partido, sino al Comité Ejecutivo Superior, en coordinación con el Tribunal Electoral Interno, que de acuerdo a la legislación, este último es, al interior de los partidos, el órgano técnico al que hay que consultar para ese tipo de decisiones, un poco emulando, digamos, el papel que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones a nivel ya nacional. Entonces eso le daba una cierta flexibilidad de que no era tan complicado eventualmente tomar una decisión de esta naturaleza. Recordemos que apenas Roberto Thompson fue el primero que escribió públicamente su deseo de que Liberación pospusiera la convención, el primero que arremete en esa misma dirección, y casi con un texto muy parecido, es el precandidato Erwin Macís. Ahí sí no se notó, probablemente muy a tono con la misma línea del debate que mencionaste, no se notó una actitud tan de oposición a ese planteamiento por parte
de los otros dos contendores, del otro diputado Pedro Muñoz y de doña Linet Saborío, sino que más bien, digamos, no pasó aparentemente a más, por lo menos públicamente. Se dio ese comunicado del señor Macís exhortando al Comité Ejecutivo del PUS para que valorara la posibilidad de modificar la fecha, pero no se vio así como una polémica como la que sí se suscitó en Liberación Nacional. Al final, y antes inclusive de que la Asamblea de Liberación se efectuara el pasado sábado, en esa misma semana, el viernes para ser exacto, y después de una plática que tuvieron con el Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente del partido emite un comunicado oficial que es dado a conocer a la prensa y en las plataformas, donde anuncian la decisión de trasladar todo el proceso para el día 27 de junio, previendo, vamos a ver, si 2 semanas más o 3 semanas más es suficiente para que comiencen a notarse algún tipo de mejoría en todo lo que hablábamos de la parte sanitaria de la crisis. Bueno, ahí, repito, uno piensa que fue una visión más de conjunto, digo, porque no se ha manifestado ninguno de los tres encarecidamente en contra o cuestionando la decisión, quizá porque los tres son conscientes de que el partido como tal no estaba lo suficientemente listo para encarar el proceso el día 13 de junio y menos en este contexto que en este caso sí va a ser idéntico lo que enfrente la unidad, lo que va a enfrentar Liberación, va a tener que asumir todo lo que mencionábamos con respecto a la convención y a los procesos internos de Liberación, desde cómo garantizar la movilización de los votantes, el manejo de los centros, que se van a poder usar los centros de votación usuales, las escuelas y colegios o no. El proceso de la unidad más corto, eso sí que el de Liberación, entiendo que es mucho más acotado, pero igual, eso no quita que tenga una logística implícita que también, como en el caso de Liberación, el resorte del Comité Ejecutivo de la Unidad y de su Tribunal Electoral Interno, la organización y administración de esa logística. Entonces, me parece que en el caso de la Unidad, vamos a ver, de todas formas... Sergio, perdón que lo interrumpa, estamos compartiendo algunas imágenes de lo que fue ese debate de los tres candidatos al inicio. De hecho, como la Fundación Konrad Adenauer participó, bueno, ahí estamos viendo a don Sergio Araya en estas imágenes. Vemos a don Erwin Macís, a don Pedro Muñoz, a doña Linet Saborío y también algunas otras autoridades del Partido Unidad, encabezados por el presidente del partido y un moderador argentino que tuvieron para ese debate en la Unidad Social Cristiana. Así que, perdón la interrupción, pero para que quienes nos están viendo puedan entender estas imágenes que comparte mientras, gracias a don Ángel Peña, mientras seguimos conversando. Adelante, don Sergio. Sí, de hecho, bueno, ya que está ahí planteada una brevísima referencia, es una actividad que exactamente como lo planteas, era un debate virtual, totalmente virtual, en donde participaron los tres precandidatos que están inscritos en la Unidad Social Cristiana, la fundación para la que yo laboro, que tiene, digamos, la posibilidad de acompañar procesos de capacitación y asesoría a partidos políticos, y en este caso a partidos de inspiración social cristiano, pues accedió a colaborar en el diseño, en la conceptualización de dicho debate. El debate tuvo cuatro etapas, una primera muy cortita, donde cada uno de ellos dijo por qué aspiraba a representar a ese partido como candidato o candidata a la presidencia. Luego de preguntas que durante 2 semanas se le habilitó a la base del Partido Unidad la posibilidad de que las mandaran, se construyeron 3 grandes preguntas sobre 3 temas: inclusión, reactivación económica y el tema de educación. Y a partir de ahí se les permitió a los 3 que las respondieran. Luego hubo un tercer segmento donde cada uno de ellos le preguntó a los otros 2, fue, digamos, lo más cercano a lo que podríamos decir es un debate, y se dio un último segmento donde cada uno hizo un documento ya de cierre, una exhortación invitando a la gente a votar y el por qué votar por él o por ella. Fue bonito, 1 hora duró, fue una cosa novedosa, es la primera vez que se hace un debate virtual
a nivel de cualquier partido político en Costa Rica y nos alegró mucho ser parte activa de esta actividad. Como bien lo decía, don Lucas Pereira es un periodista argentino que forma parte de lo que llaman los socialcristianos la Organización Demócrata Cristiana de América. Él tiene un noticiero que es que versa o que se centra en temáticas relacionadas con partidos de la comunidad de la OTCA, y bueno, se le pidió que fuera el moderador para que fuera totalmente ajeno, digamos, a la dinámica del país. La actividad contó, y es una reafirmación de lo que hemos venido diciendo en este programa, con una buena cobertura entre la gente que es afín al Partido de Unidad Social Cristiana. En aquella división que hice hace un rato, entre lo que es dirigencia y lo que son simpatizantes. No desconozco, no tengo los datos a la mano de esa métrica, si a cuántas más personas habrá llegado. Sí sé que al menos en ese segmento, que en última instancia es al que, digamos, le debe de interesar más lo que ocurre al interior de la unidad, pues se tuvo una buena acogida. Ahora, sí fue un debate, digamos, que reflejó o que retrata lo que imagino es la lógica que el partido tiene de mostrar diferencias, digamos, relativamente de énfasis, más no de fondo, y sobre todo tratar de no mostrar esas confrontaciones y esos conflictos tan evidentes que sí se han mostrado, por ejemplo, en la otra acera, ¿verdad? Digamos, donde, por ejemplo, en la asamblea que también se transmitió por Facebook de Liberación Nacional el sábado, era muy evidente, pues, las intervenciones de algunos contra otros, con frases bastante fuertes, bastante duras, inclusive las que se habían dicho por parte de don Rolando Araya días antes. Entonces, me imagino que reflejados en lo que está pasando en Liberación Nacional, la gente de la Unidad Social Cristiana ha querido mantener una postura más bien menos confrontativa. Claro está, habrá que ver conforme se aproxime la fecha de la celebración de este proceso interno, si esa aparente tranquilidad va a mantenerse, se va a robustecer o por el contrario se comienza a descomponer conforme se aproxime la fecha, repito, y cada quien ya vaya como sintiendo más próximo la posibilidad de que su interés se le pueda estar escapando o al revés, de que su interés se pueda estar consolidando. Pero en términos generales, otra vez, iba a decir yo antes de esto que el proceso, aún en prepandemia, el proceso de la unidad es desde todo punto de vista más pequeño que el de Liberación Nacional. Poco también en la línea de lo que los mismos estudios de opinión señalan, que Liberación es la primera de las minorías y ya muy distante están los demás partidos, en algunos casos encabezando la unidad y en otros inclusive encabezando el PAC. Entonces, por ejemplo, en la elección del 2017, recordemos que hubo una convención en ambos partidos, de acuerdo a los datos que suministran los partidos, porque recuerdo, todo esto, reitero, todo esto lo organizan los tribunales internos de los partidos, no es el Tribunal Supremo de Elecciones, entonces usted no tiene ese acceso a esa información que sí tiene cuando hay una elección nacional, que prácticamente en tiempo real usted puede saber cuál fue el nivel de abstencionismo, cuánta gente efectivamente votó blanco, votó nulo o votó por uno u otro. En el caso de estos procesos internos. No, y especialmente cuánta gente en realidad votó. Bueno, más allá si blanco o nulo, la cantidad de gente, que es lo que a lo largo de la historia no es nuevo, ha sido cuestionado en los partidos políticos por el movimiento que se ve en las calles. Bueno, ahora tal vez tengan una ventaja. Solo los que salgan y puedan circular ese día podrán dar fe de lo que pueda estar pasando. Y es una particularidad de este proceso también, don Sergio. No, es que es muy importante lo que estás diciendo, porque justamente a lo que iba es que, amparado en lo que dicen los tribunales internos de los partidos, tenemos que darles fe. Yo no soy notario, pero le vamos a dar fe pública, fe más en esperanza que otra cosa. Vamos a plantear que los datos que ellos nos arrojan son los correctos. Entonces, siempre se ha dicho que la Convención de Liberación atrae más gente que la Convención de la Unidad Social Cristiana. De hecho, la del 2017, los liberacionistas señalan que votaron cerca de 400,000 y pico de personas, y los de la Unidad 125,000, 123,000 aproximadamente. Entonces, ya solamente eso presagiaba que de por sí iba a ser menos, digamos, menos parafernalia alrededor y menos concurrida, pero además
menos espectacular la de la unidad, o viéndolo en otros términos, más apagada la de la unidad que la de Liberación Nacional. En Esa tiempos frase normales, apenas, como se dice en la esquina del parque, más apagada. más apagada, sí, porque ya no podríamos decir menos espectacular, más apagada. Ahora, efectivamente, uno podría imaginarse que además, eso en circunstancias normales era previsible. Insisto, por más que digan que son abiertas y por más que efectivamente pueda haber alguna gente que acuda de fuera de la base de los partidos, ciertamente siguen siendo procesos que concitan básicamente el interés de los que están directamente involucrados y eventualmente, si alguna dirigencia nueva se ha sumado, lo que estos a su vez puedan atraer de segmentos que tradicionalmente no hayan participado, pero igual serán cifras marginales. Entonces, es previsible que si eso iba a ser así en cualquier momento, en una época como la actual, de pandemia, con todos los riesgos que hay, y adicionalmente en la coyuntura crítica de la pandemia que particularmente está viviendo el país en este momento, pues sí, uno proyecta que literalmente irán, y perdonando la expresión y que no suene peyorativo, pero irán 4 gatos. Probablemente en uno irán 6 y en otro irán 2, pero van a ser 4 gatos para mantener la misma tendencia. Don Sergio, para que suene menos peyorativo, el 6 de junio 4 pericos y el 27 de junio 4 mariachis, para que suene menos peyorativo a lo natural de los gatos. Pero además esa particularidad, don Sergio, va a tener, ojalá que no terminen familias peleadas después de esos procesos internos de cada partido, porque el familiar del candidato a una distrital que no vaya a votar, el familiar puede marcar la diferencia en el resultado de salir electo o no. ¿Por qué? Porque entre menos gente vote, los círculos más cercanos son más importantes. Bien lo decía usted, don Sergio, poco será la gente que va a ir a votar porque le gusta tal candidato. Muchos saldrán porque los vino a buscar el dirigente de la comunidad, y ese es el otro elemento en común. Por eso la convención se tiene que hacer con distritales, porque si fuera una convención exclusivamente del candidato a la presidencia, es muy posible que sería aún menos la gente interesada. Y ese es el proceso por el que también se ha insistido en su momento. Claro. Han bajado las elecciones municipales la cantidad de gente, porque a lo mejor no hay una motivación de un diputado o de un presidente, y entonces hay todo un engranaje económico respaldando. Pero bueno, esa es nuestra democracia y es lo que tenemos. Bajo estas circunstancias, don Sergio, yo sé, y si no, no hay ningún problema, ¿cómo ve los resultados de ambas convenciones? Reñidos, claros ganadores ya, ¿cómo lo visualiza? Sin entrar en nombres, tal vez yo me atreva, pero no le pido a usted que entre en esa bola mágica que tampoco le gusta a nuestro buen amigo don Aramis Vidaurre, pero que le encanta a la gente que uno tire esa moneda al aire y la aterrice. Yo voy a plantearlo así, es que efectivamente es una moneda al aire, y más en estos tiempos en los que además hay ráfagas de viento que vienen de todos los puntos cardinales y uno no sabe a dónde va a parar la moneda, y si podremos darnos cuenta si cayó y de qué manera cayó, si cara o cruz, como dicen los mexicanos, o escudo corona, como decíamos aquí antes. Vamos a ver, yo pienso que la deliberación, vamos a ver, previendo escenarios, en un escenario de poca participación, por todo lo que ya hemos comentado, me parece que sí marcaría la diferencia a favor de una de las tendencias, que es la que actualmente quedó evidenciado, controla mayoritariamente la parte de la estructura del partido. Habría que ver si se incrementa la participación y cuánto más de lo que son simpatizantes del partido, y agreguémosle de alguna otra gente que se quiera sumar, puede eventualmente cambiar ese escenario. En el caso de la Unidad Social Cristiana, por lo menos la perspectiva es que hay como más equiparación de fuerzas, por lo menos en 2 de los 3 que están ahí peleando. Entonces uno supondría que aquí efectivamente
efectivamente, va a marcar la diferencia el que tenga la maquinaria mejor aceitada. Y cuando hablamos de maquinaria, para los que no están tan imbuidos de esta terminología, estamos hablando de los que tengan dirigentes suficientes y recursos suficientes, entiéndase, desde vehículos hasta la alimentación, hasta el personal en las juntas receptoras de votos, ese o esa que tenga estos activos mejor aceitados, más precisos y funcionen mejor, podrían ser los que marquen la diferencia, porque sí me parece que podría ser un poquito más de pronóstico reservado. Se ve más paridad de fuerzas, por lo menos en dos de los tres grupos que están ahí. Obviamente, si se incrementa la participación, si se da un fenómeno, para poner ahí sí con nombres y apellidos, porque ya pasó, como el del año 2001, que fue toda una ruptura de paradigma. Lo que pasa es que en aquel momento no lo dimensionamos. Cuando don Abel Pacheco venció a la estructura que estaba del lado del hoy ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez Mata, porque justamente logró que mucha gente no social cristiana, o por lo menos no adherente a la estructura y afín a los líderes de la estructura de ese momento, literalmente fueran a respaldarlo, inclusive montándose en los carros del contendor, pues salvo esa oportunidad, rara vez esto ha ocurrido. Entonces, y me parece que en esta oportunidad, con el debido respeto para los tres aspirantes, ninguno goza de las características que poseía esa figura en particular, que generó, digamos, esa acción totalmente insospechada, inédita en ese momento, y que por lo menos en el caso de la Unidad Social Cristiana, creo que nunca más se volvió a repetir. Bueno, esas son las particularidades que hemos estado conversando en esta tarde de sábado con nuestro invitado, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Conrad Adenauer. Don Sergio, me salta una duda, nada más rápidamente, nos quedan un par de minutos. ¿Será parecido, bueno, con los kilómetros, miles de kilómetros de diferencia, el tema de congreso que va a tener el PAC con lo que usted nos explicaba de Alemania? Porque pareciera que ahí sí va a ser mucho más cerrada la elección. El caso del PAC es un fenómeno interesantísimo, con o sin pandemia, ¿verdad? Recuerdo inclusive la primera convención que hicieron en el 2013, que eligió a Luis Guillermo Solís, cómo justamente de las otras trincheras partidarias se burlaban abiertamente de la escasa movilización, y al final don Guillermo terminó ganando la primera ronda y ganando la segunda ronda. Entonces es muy interesante porque ellos juegan un poco diferente, son más movimiento que partido, y cuando digo partidos, amparándome en la referencia a los partidos tradicionales que hemos estado analizando durante este programa, y hasta hoy pareciera que les ha dado mejor resultado. ¿Por qué? Porque se enfocan más en la elección nacional, con una estrategia de comunicación que permite contactar ciertos movimientos específicos de la sociedad con los cuales ellos se identifican y los logran, digamos, convencer para que acudan a las urnas, y terminan contra todos los pronósticos, venciendo a las fuerzas más tradicionales. Entonces, me parece que el PAC en eso tiene más flexibilidad. Véase que es el partido de gobierno, con dos gobiernos ya sobre su espalda, y no están pensando en hacer una convención, ni mucho menos abierta al público, ni mucho menos tratar de mostrar un pulso político medido en el número de personas que puedan llevar a las urnas en estos procesos previos, porque me parece están claros de que estos procesos previos son solamente una parte del proceso, y quizá no la más importante. Y entonces hago aquí un muy grosero símil con lo que acaba de pasar en el fútbol. De nada te valió ser primero en 22 fechas y sacarle 20 puntos al segundo, si en 2 partidos de inspiración y con 4 partidos el otro puede resultar campeón, y el que en 22 jornadas quedó de primero está ya en la casa de vacaciones. Bueno, es algo parecido. Pareciera que de nada le vale a uno tener 500,000 electores, 400,000 o 120,000 en un proceso de estos internos, si finalmente en las elecciones son otras las motivaciones que se tienen para acudir a las urnas, y terminan siendo otros, inclusive los que ni siquiera hacen convenciones, los que terminan en los primeros lugares. Don Sergio, pero lo vimos en la elección de 2018. Quienes apuntaban a ser los primeros lugares no lo lograron y fueron a segunda ronda 2 actores que no aparecían en las encuestas. Pero al igual de lo que sucedió en esta semana,
Las reglas han estado así siempre de claras y así el que se queda, y el que gana, que lo disfrute. Don Sergio Araya Alvarado, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde de sábado. Ha sido un placer y espero, bueno, que este ratito haya también sido del agrado de quienes nos han estado siguiendo, y únicamente quiero terminar con una idea porque es importante en eso último que dijiste. Las reglas son las mismas, pero las reglas también dicen que cada partido puede escoger la mejor forma de organizarse. Es decir, no es obligatorio hacer convenciones abiertas o involucrar a toda la ciudadanía en el proceso de renovación de las estructuras internas. De acuerdo a nuestra legalidad actual, eso no hace un partido más o menos legítimo. Entonces, esto como para aquellos que han querido insistir en que la democracia está en peligro si el 6 de junio y el 27 de junio no se celebran estos procesos. Estaría únicamente en peligro si la elección de verdad, la del 6 de febrero, no se lleva a cabo. Pero esperemos que no lleguemos a semejante escenario. Me gusta mucho ese cierre, don Sergio, es importante. Y por eso estos programas donde mucha gente dice, ay, otra vez de política, no. Es para entender que la democracia, la que vivimos, la que en todos aportamos, tiene momentos específicos muy importantes. Y hay otros que conforme a la naturaleza propia de la agrupación, al interés político, pueden ser relevantes para una agrupación, pero no desvirtúan la gran democracia que esperamos poder ejercer usted y yo y todos los que vivimos en este hermoso país y estemos debidamente inscritos para hacerlos el primer domingo de febrero del 2022. Nuevamente, don Sergio, muy buenas tardes y espero que próximamente pueda estar volviéndonos a acompañar en su programa en la esquina del parque. Con todo gusto, Fernando, un placer para mí. Muy buenas tardes. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Este es su programa, esta es la esquina del parque, su esquina del parque, donde en redes sociales y a lo largo de la plataforma de Antena 6 puede acompañarnos cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Por hoy hemos terminado. Sígase cuidando mucho, por favor, cuidando a los suyos y que Dios bendiga a Costa Rica. Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima. En la esquina del parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.